Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Saludando a cada uno de ustedes, amados oyentes, Dios os guarde en todo vuestro día, en sus trabajos, negocios, estudio de actividades en casa. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Amén. Sí, Señor. Para el día de hoy, se ha desarrollado el tema La tristeza se convertirá en gozo. Acompáñenos en el libro de Juan 16, versículo del 16 al 22. El Señor se encontraba en un dilema y estaba a punto ya de dejar este mundo para regresar al Padre. Y era consciente de que le quedaba muy poco tiempo con sus discípulos, así que iba a aprovechar esta última parte de su sermón para consolarlos. Y con esta finalidad, lo que les va a decir es que aunque él se iba al Padre, su ausencia sería breve y muy pronto volvería para estar con ellos. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Una vez más, los discípulos no lograban entender lo que el Señor les estaba intentando explicar. De hecho, lo que les dijo sigue siendo una cuestión difícil de entender también para los cristianos de nuestro tiempo. ¿A qué se refería cuando les dijo, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Se han sugerido varias posibilidades. Mire, la primera se refiere a las apariciones después de la resurrección, la muerte de Jesús y los días que estuvo en su sepultura. Sería el tiempo cuando no le verían, pero todo cambiaría cuando se les aparecería nuevamente después de su resurrección y antes de su ascensión. Luego, en el segundo punto, el Señor se iba al Padre y los discípulos le verían en la persona y obra del Espíritu Santo. Según esto, dejarían de verle después de su ascensión, hasta que descendería sobre ellos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esta interpretación encajaría bien con lo que el Señor acababa de decirles en Juan 16,
13 al 15. En el tercer escenario les estaba hablando de su segunda venida en gloria. En este caso, les estaría hablando del periodo entre su partida al Padre y su regreso en gloria, cuando le veremos cara a cara. Esto se relacionaría con una expresión muy parecida que encontramos en Hebreos en el contexto de la segunda venida del Señor. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabe? No hay duda de que el Señor podría haber hablado de una forma mucho más específica, dejando claro a qué se refería exactamente. Pero quizás su ambigüedad en este punto sea deliberada y tenga la finalidad de darnos a entender que no debemos pensar en una sola de las opciones. Si analizamos las tres posibilidades planteadas, vemos que hay una progresión evidente entre todas ellas. En primer lugar, el Señor se reveló a sus discípulos por medio de la resurrección. Luego, esta revelación se extiende a todo su pueblo a través de la presencia del Espíritu Santo, que se encarga de glorificar al Hijo en nosotros. Y finalmente se revelará de una forma plena y perfecta cuando Él regrese en gloria a este mundo como el Rey legítimo. Vosotros lloraréis y el mundo se alegrará. El Señor conocía bien las dudas de sus discípulos. Aún así, no les contestó directamente, sino que pasó a hablarles del contraste entre los tiempos antes y después de su hora. Un contraste inimaginable entre el dolor y la alegría. Notemos que el Señor describe el dolor de los discípulos en términos que se asociaban con el luto por un muerto, llorar y lamentarse. Podemos imaginarnos el desconsuelo de los discípulos cuando vieran desarrollarse los próximos acontecimientos, la traición de Judas Iscariote, el injusto juicio por el que el Señor iba a pasar ante el Sanedrín judío y su entrega a la muerte por crucifixión ordenada por el gobernador romano. En todo caso, lo que vemos es que las explicaciones del Señor no lograron aclarar la mente de los discípulos, que con toda franqueza admitieron: no entendemos nada. ¿Cuál era el problema con el que luchaban en sus mentes? Debemos intentar comprenderlos. Por el contrario, este mismo hecho, que al creyente le produce dolor, trae alegría a los incrédulos cuando vieron al Señor crucificado. Ellos se regocijaron. Las multitudes salieron en masa para verle morir, y mientras pasaban le injuriaban. Pero lo que le ocurrió al Señor es lo mismo que les ocurre a los creyentes fieles. Esto nos recuerda la escena que encontramos en Apocalipsis 11, cuando después de que la bestia mate a los 2 testigos que profetizarán de parte de Dios, los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Con el mundo siempre es así. Cada vez que la voz profética es silenciada, ellos se alegran. ¿Por qué el mundo se alegró de la muerte de Cristo? Parece incomprensible que alguien se alegre de la muerte de otro ser humano. Incluso cuando mueren los peores criminales, guardamos cierto silencio, aunque aún resulta mucho más incomprensible en el caso del Señor. Nunca ha existido nadie tan justo y bueno como Él. Y aún así, el mundo manifestó una increíble alegría cuando moría en medio de aquellos terribles sufrimientos que la cruz le producía. Esto solo se puede explicar si aceptamos que el ser humano pecador es mucho peor de lo que muchas veces nos gusta imaginar. Tal vez el mundo pensaba que con la muerte de Cristo ya no habría nadie que le reprendiera sus pecados y que sus enseñanzas serían silenciadas para siempre. No queremos que éste reine sobre nosotros, dijeron. Creyeron que les iría mucho mejor sin él, que así encontrarían la plenitud para sus vidas. Estimado amigo, vivimos en un mundo contrario a la voluntad de Dios, rechazando todo designio de la cruz de Cristo, menospreciando
cuánto amor y sacrificio se hizo por salvar a esta generación. Pero escape del juicio que se ejecutará a esta generación, aceptando y caminando con el Señor Jesucristo cada día. Amén. Dios te guarde. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento,